Ok, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad, miren, vengo con el avance del bolso. Pues, ¿por qué le digo avance? Porque realmente en la última clase quedamos en que iba a avanzar un poco más para poder regresar. Dejé el patrón. Recuerden que el patrón lo he dejado puesto ahí en la pestaña de comunidad. Sí, el patrón de este bolso. Entonces vamos a mostrar nuevamente, vamos a seguir avanzando aquí. Miren, entonces si contamos las vueltas de diseño, ojo, contando las vueltas de diseño llevo 9, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy tejiendo con un gancho del número 1, recuerden, gancho del número 1. Hilo macramé, muy importante. No es hilo crochet, no es hilo coral, es hilo macramé. Buenos días, Felisa Victoria. ¿Cómo está usted? Bienvenida, gracias. Entonces, miren, aquí vamos desarrollando el diseño. Sí, miren. Entonces, para hacer cambio de color, recuerden, estamos en la vuelta número 9 del diseño. El diseño lo he dejado en la pestaña de comunidad para que vayan y lo tomen captura de pantalla y lo tengan. Y aquí estamos todos los punticos y todos los punticos que vemos en el diseño. Les voy a mostrar obviamente de qué estoy hablando. Los punticos que vemos en el diseño vale por 2 puntadas en la mochila. Este es el patrón o el diseño que estamos manejando o implementando. Miren. Y justo vamos en la vuelta número 9. Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, justo acá. ¿Cierto? Miren. Ahí vamos, miren. ¿Sí? Recuerden que para el hilo macramé no es necesario poner el cordón porque de por sí ya el hilo macramé es bastante, se puede decir que es bastante rígido, ¿sí? Entonces, como vamos en la vuelta número 9, entonces son 2 puntos mostaza, miren, 2 puntos mostaza, 4 puntos en color terracota. Recuerden que cada cuadrito que ustedes observan en el motivo para este diseño vale por 2 puntadas, listo. Entonces es 2 mostaza, 4 terracotas, mírenlos aquí. Luego 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Y después dice 4 punticos en color terracota, 2, 4. Listo, mírenlos acá. Después dice 2 negros y volvemos a repetir esta secuencia. 2 negros, esto, miren. 2 negros, 4 terracotas, 2 negros. Para hacer cambio de color, recuerden, vamos a dejar el punto así sin terminar. Agarramos el mostaza. Y luego hacemos 2 negros, ¿cierto? Entonces, para hacer cambio de color, recuerden, cerramos el puntico con negro. Hacemos 2 puntaditas en color precisamente negro. Pero el último punto nuevamente lo dejamos abiertico porque vamos a hacer cambio de color. Entonces cierro el punto negro con el terracota. Y hago mis puntos terracota, ¿vale? Miren, 2, 3 y 4. Y nuevamente si miramos es repetir exactamente lo mismo. Entonces encima del rombo negro vamos a tejer un rombo en mostaza. Y lo hacemos y hacemos todo lo contrario en el tema del rombo mostaza. Encima del mostaza vamos a tejer con negro. Entonces miren, encima del negro vamos a tejer con mostaza. Vamos a empezar a abrir el rombo con 2 puntaditas en mostaza. 1 y 2, ¿cierto? Y recuerden que hacemos cambio de color dejando el punto sin terminar. Cerramos con el terracota, ¿sí? Y avanzamos, miren, 1, 4 puntos, recuerden, 1, 2, 3 y 4. Y repetimos exactamente lo que hay, miren, entonces son 2 negros,
Voy a jalar un poquito el mostaza para que el tejido no se me abra mucho. Y así nos va quedando el motivo de la mochila. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Miren cómo me va quedando el diseño en hilo macramé. Ya saben que el patrón lo he dejado puesto en la pestaña de comunidad, ¿sí? Ahí está el patrón disponible. Entonces son 2 negros, luego 2 mostaza. Y aquí solamente se agarra la pestañita o la parte trasera de cada punto. Por ejemplo, esta pestaña, lo mismo esta. Y así con cada uno de los puntos, ¿cierto? Esta. Todas las pestañitas traseras se agarran. Listo. Solamente la pestaña trasera de cada punto. Entonces hacemos 2 mostaza. Luego hacemos 2 negros nuevamente. Para hacer, perdón, acá es negro. Entonces, para hacer cambio de color, dejamos el punto así sin terminar, recuerden. Agarramos el negro, lo llevamos para atrás y simplemente cierro el punto con el negro, ¿cierto? Y entonces hago mis 2 puntaditas en negro, como me indica el patrón. Miren que es exactamente lo mismo, repetir, ¿cierto? Solo que aquí ya estamos contrariando, ¿cierto? Donde hay negro, vamos a hacer el rombo mostaza aquí arriba. Y donde hay mostaza, vamos a formar el rombo negro, ¿listo? Bueno, déjenme, yo les recuerdo cuántos puntos tiene esta mochila. Voy a mirar cuántos diseños tengo. Realmente no lo recuerdo, ¿sí? Pero voy a hacerlo. Voy a mirar desde el comienzo. Entonces me paso al primer, ok. Entonces vendría siendo 32, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 motivos, 6 motivos, listo. Entonces son, miren, un solo diseño vale 32 puntos. ¿Qué es esto? Ok, un solo diseño vale 32 puntos, entonces si tengo 6, tengo 192 puntos en esta mochila, ¿vale? Es una mochila mediana. ¿Cuánto mide de base? 19 centímetros, mide la base. Esta basecita está explicado completamente en mi canal, en la pestaña de en vivo, ¿cierto? Ahí están las transmisiones donde les enseñé a hacer la base por partes. Eso sí fue por partes. Miren, yo sigo desarrollando entonces el motivo. Recuerden, 192 puntos tiene esta mochila. Un solo diseño vale por 32. Entonces, miren, hacemos los 2 punticos negros. Cerramos con el terracota. Y hacemos o desarrollamos, hacemos 4 puntos en terracota. 1, 2, 3 y 4 punticos en terracota. Ahora sí me toca, como les decía, intercalar. Donde hay mostaza, hago negro, ¿cierto? Empiezo a abrir un rombo con negro. Entonces hago mis 2 punticos negros acá. Porque aquí arriba va a haber un rombo en color negro. Y donde hay un rombo negro, va a haber un rombo en mostaza. Listo, espero les esté gustando muchísimo. Ya saben que los primeros videos están en la pestaña de en vivo. Ahí está la explicación de cómo poner la figura. Luego cómo empezar a desarrollar el cuerpo, cómo levantar, cómo hacer las primeras vuelticas lisas. Porque yo aquí hice 11 vueltas. Cabe aclarar que ustedes, si ustedes quieren, las pueden hacer menos vuelticas o incluso pueden hacer más vueltas unicolor. Listo. Estas vuelticas son de levantamiento, son de preparación, pero no son vuelticas de diseño. Miren que son todas lisas, estas hileras, estas filas. El diseño empieza desde acá. Son 16 vueltas en total de diseño. Todavía me falta la mitad para culminar el diseño. Una vez que ustedes terminen el diseño, ¿cierto? Una vez que ustedes pongan el diseño completico,
Vamos a desarrollar nuevamente, miren, una vez que ustedes hagan este diseño, que es la franja que está en la mitad del diseño de la mochila, son 16 hileras de diseño. Una vez que ustedes terminen las 16 hileras de diseño, van a desarrollar esta misma cantidad de vueltas arriba, ¿cierto? En mi caso son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hileras en unicolor, listo. Recuerden que este patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad, lo voy a mostrar para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Miren, pestaña de comunidad, mira. Ustedes simplemente se dirigen a mi canal y pulsan donde dicen comunidad. Ahí en la comunidad está el patrón, mírenlo acá. ¿Sí ven? Que es este que estamos desarrollando ahora, listo. El patrón está en la pestaña de comunidad de mi canal Tejeguay con Andrés Rodas. Ahí está el patrón, miren. Ahí lo he dejado puestecito para que ustedes lo tengan y lo puedan desarrollar, listo. Bueno, yo sigo a ver si avanzo más. Todavía tengo mucho trabajo, me falta terminar los ojales, la decoración, terminar de desarrollar el diseño, luego las vuelticas lisas, luego hacer el fajón, la gasa. Listo, entonces hay muchas cosas que debemos desarrollar. Pero bueno, todo se va desarrollando con calma, listo, con paciencia. No me puedo conectar todos los días a las transmisiones, pero cuando puedo saco el tiempo y voy mostrando los avances de esta mochila, ¿sí? Miren, entonces hicimos 2 negros, 2 mostaza, pasamos a a los dos siguientes puntos y hacemos 2 negros. Estamos tejiendo con hilo macramé, aguja número 1, marca Macusa. A ver, Macusa número 1, ¿vale? Para el hilo macramé, miren que el macramé se trabaja en una sola hebra porque es bastante grueso, ¿sí? Ya saben que tengo el bolso así, pues para poderlo mostrar en cámara, pero miren que él va quedando muy bien. Y vamos desarrollando, pues, por supuesto, el diseño. Ya estamos en la parte del diseño. Bueno, chicos, entonces sigo. Miren, aquí hay 4 puntos. En terracota los voy a desarrollar precisamente con el mismo color, terracota. 1. Recuerden que esto es punto bajo, repito, esto es punto bajo, pero tomando la pestaña trasera de cada punto. Aquí no se agarra la cadenita completa. Como normalmente lo hacemos, por ejemplo, en el tema de los amigurumis o en el tema de prendas, ¿cierto? Aquí normalmente lo hacemos solamente con pestaña trasera. Lo que les decía, entonces, donde está el rombo negro, vamos a empezar a desarrollar el rombo mostaza. Entonces empezamos con 2 punticos en mostaza, lo dejo abiertico, cierro con el terracota para hacer cambio de color. Vamos a darle un me gusta a la transmisión, vamos a compartir. Espero mucho su apoyo. Muchísimas gracias por asistir a la clase. Entonces desarrollamos o hacemos 4 puntos en terracota. Entonces llevo 2, llevo 3 y llevo 4 puntitos en terracota y nuevamente repito esto. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. ¿Sí? Entonces hacemos 2 negros. 2 mostaza. Voy mirando que el tejido no se me abra mucho. Lo importante es que el tejido no se abra mucho. El cuerpo de la mochila no se abra. Entonces, miren, donde hay mostaza, hacemos 2 mostaza. ¿Sí? Donde hay mostaza, 2 mostaza. Y donde hay negro, pues los siguientes 2 puntos negros también desarrollamos 2 puntos negros. Entonces, miren, el cambio de color se hace. Dejo el punto así sin terminar. Agarro el negro, lo llevo para atrás. Cierro ese puntico con negro. Y ahí queda listo para tejer. Entonces hacemos 2 puntaditas en negro. Entonces después nos tocan 4 punticos en terracota, los hacemos. Ya saben que el patrón está disponible en la pestaña de comunidad. Para quien quiera desarrollarlo, ahí tiene su patrón. Hablo del patrón del cuerpo, obviamente.
Entonces hacemos 4 punticos en terracota, 2, 3 y uno más. Entonces llegamos a la parte del rombo donde vamos a hacer el intercambio. Entonces encima del rombo mostaza ahora vamos a hacer rombo negro, ¿cierto? Prácticamente ya estamos finalizando la vuelta número 9 de diseño, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, nos quedan entonces 7 vueltas para terminar el diseño. 4 puntaditas en terracota, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 2 puntaditas negras, 2 puntaditas mostaza y 2 puntaditas negras. O sea, para hacer este mismo diseñito, lo vamos a ir desarrollando aquí. 2 negros. Muy importante que la puntadita le quede bonita. Trato como de que el bolso no se me abra mucho. Voy a pulir las paredes. Ustedes saben que yo tengo este truquito. Yo pongo mi mochila de esta manera y simplemente voy aplanando. Se siente muy suave el hilo macramé. Me fascina, me fascinó, sí, me fascinó trabajar con el macramé. Miren, es el primer bolsito que me hago en macramé, en hilo macramé, pero bueno, miren cómo me está quedando de bonito. Con figura, con diseño. Espero les esté gustando muchísimo. Por favor, compartan, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que al momento de que yo me conecte o haga una transmisión, pues la misma aplicación les informe. Listo, entonces hacemos 2 negros. La aplicación, bueno, la plataforma, 2 negros, luego 2 mostaza, 1, 2 y nuevamente 2 negros, ¿cierto? Ahí están las 2 puntaditas negras, nuevamente las 4 puntaditas en color terracota que se presentan ahí son iguales. Entonces miren, 4 en color terracota, o uno le dicen ladrillo, terracota, bueno, en todo caso son tonos tierra muy bonitos. Bendiciones, ¿cómo está Luz Estela Sandoval? Bendiciones también para la otra persona que no alcancé a leer. Permítame, yo leo el comentario de ella. Un saludito también para ella. Ok, para Miriam Garzón, bendiciones. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Miriam Garzón. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos a compartirlo si desean. Estamos en la vuelta número 9 del diseño, ¿sí? Listo. Miren, entonces seguimos normal. Así hacemos las 4 puntaditas. Aquí, ¿qué pasó? Al hilo. El hilo macramé. El hilo macramé. Qué bonito. Realmente está quedando muy bonita la mochila. Muy presentable, mira. Muy bonitos los colores. Buenos días, Ana Vargas, bendiciones. Buenos días, Luz Estela Sandoval, ¿cómo amanece? Gracias por asistir a la transmisión. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por todo. Ya saben que el patrón está puesto ahí en la pestaña de comunidad, el patrón de este bolso. Es una mochila mediana, no es grande, sino mediana. Pues, pero es un tamaño ideal, ¿sí? Porque ni es muy grande ni es muy pequeña, mediana. Listo. Ok, seguimos desarrollando nuestro hermoso bolso. Recuerden que aquí son 4 puntaditas en terracota, ¿sí? Recuerden que solamente tomamos la pestañita trasera de cada punto. Luego, para hacer cambio de color, recuerden que como les dije, como les he venido diciendo,
Miren, donde hay negro, donde está el rombo negro, vamos a empezar a desarrollar el rombo en mostaza. Dos punticos en mostaza. 1, 2. Luego cambio de color a el color terracota. Hago 4 puntaditas en color terracota. 1, 2, 3. Y otro puntito más. 4. Nuevamente, donde hay negro, negro y donde hay mostaza, mostaza, que es esta figurita, ¿cierto? Lo vamos a repetir también aquí. Entonces, donde hay negro, negro. 1, 2. Cambio de color. Para hacer cambio de color, recuerden, van a dejar el punto de esta manera. Toman el mostaza. Buenos días, Noemí Daza. Gracias por acompañarme. Gracias por asistir a esta transmisión. Noemí Daza Molina. Hacemos 2 en mostaza. Luego 2 en negro. Dos negros. Y luego hacemos donde hay terracota, terracota, que son 4 puntitos en terracota. 4 puntitos en terracota. 1, 2, 3 y 4. Y recuerden donde está el rombo mostaza. Ahora vamos a coger y vamos a hacer el rombo en negro. Listo. Entonces 2 punticos en negro para empezar a desarrollar la primer vueltica del rombo de la parte superior, ¿cierto? Entonces 2 negros, acá en mi caso. Y ya prácticamente hemos finalizado la vuelta número 9. Listo, entonces ahora miren, son 4 puntaditas en color terracota. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y ahora sí, miren, finalizamos con 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Dos negros, 2 mostaza, 2 negros. Dos mostaza y 2 negros. Listo, y ahora sí prácticamente ya hemos acabado, culminado la vuelta número 9. Aquí solamente voy a tejer 2 terracota. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a abrir los rombos. Les voy a mostrar el patrón. Obviamente yo les muestro es el patrón. Les quiero mostrar el patrón o el diseño que estamos implementando. Miren el diseño, ¿ven? Entonces, si ustedes leen vuelta número 9, vamos a pasar al de la 9 a la 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren acá, justo acá. ¿Ves? Entonces los rombos se empiezan a abrir. Entonces ya no van a ser 2, sino 6. 6, 2, 4, 6, 8, 10 en terracota, 10 en negro, 10 en terracota, 6 en mostaza, 10 en terracota, 6 en negro. O sea, vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Listo? Recuerden, se empiezan a abrir los rombos. Y ya esta figurita ya no se va a tejer más. Listo, entonces les voy a mostrar con el ejemplo cómo se hace. Empezamos la vuelta número 10. Como les decía, vamos a empezar a abrir el rombo. Entonces aquí son 6 puntaditas en mostaza, ¿cierto? Miren, cambio de color, hago las 6 puntaditas en mostaza. 1, 2, ¿sí ven? 2, 3, 4, 5, ¿ven? Se empieza a abrir el rombo de la parte superior. Aquí llevamos 6 punticos, recuerden. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué tal le parece la figurita? Buenos días, bendiciones.
¿Cómo la están viendo? ¿Cómo están viendo la figurita? Espero que muy bien, espero les esté gustando muchísimo. Vamos a darle un me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Recuerden seguirme en mi página de Facebook como Tejeguay con Andrés Rodas. Listo, esto es un hilo macramé. Hoy estamos desarrollando este bolso con hilo macramé. Ya saben pues chicos, vamos a darle me gusta a la transmisión, compartirlo. Y bueno, espero les esté gustando muchísimo. Listo, seguimos entonces aquí tejiendo. Entonces, como les decía, miren, 6 punticos en mostaza. Llevo 3, 4, 5. Me falta uno más para terminar. 5, 6. Nuevamente, 10 punticos de separación con terracota. Cierro este puntico con terracota. Y hacemos las 10 puntaditas. Miren, entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Ok, entonces como les decía, miren, se empieza a abrir el rombo acá arriba y aquí también se tiene que abrir. O sea que vamos a empezar a hacer el rombo o abrir el rombo en color negro. Miren que aquí ya hice los 2 punticos. Y en esta vuelta vamos a hacer 6, listo. En esta vuelta número 10, el rombo se empieza a abrir. Entonces hacemos 1, justo como hicimos con el mostaza, que fueron 6 punticos. Aquí también tenemos que debemos desarrollar más bien eh, lo mismo, hacer lo mismo. Entonces serían 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y recuerden que para hacer cambio de color voy a dejar abiertico de esta manera. Tomo el color terracota, por ejemplo, lo llevo para atrás y ahora sí empiezo a tejer con él durante 10 hago 10 puntadas con el terracota. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3. Vamos a ir jalando un poquito el mostaza para que el bolso se me cierre un poquito, no se me abra tanto. Llevo 3, recuerden. Aquí solamente estamos tejiendo con hilo. Nada más, miren, 3 colores, negro, terracota y mostaza. Y no estamos implementando el cordón de siempre. Miren que el bolso está haciendo, lo estoy realizando solamente con hilo. 4. Son 10, recuerden. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente las 6 puntaditas en mostaza. Llevo el mostaza para atrás y empiezo a abrir o a desarrollar mi rombo. Listo. Tal cual, miren. Toda esta secuencia esto que acabamos de realizar se va a repetir alrededor. Listo. Es exactamente igual. Entonces hacemos 6 puntaditas en color mostaza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente dejamos el último puntico abierto para realizar cambio de color. Entonces ahora vamos a incluir el terracota, quiero decir, para hacer mis 10 punticos de separación. Listo, entonces miren, de recuerdo, vuelta número 10. 6 puntaditas en mostaza, 10 puntaditas de separación con el terracota, mírenlas acá, 10. Luego 6 en negro, 10 en terracota, 6 en mostaza, 10 en terracota y lo vamos a repetir hasta el final. Es exactamente lo mismo. Entonces hacemos 1, 2, llevo 3, listo.
Vamos cuadrando nuestro tejido. Aquí está mi crochet número 1. Recuerden, para el macramé utilizo la número 1. Si ustedes quieren que el tejido les quede un poquito más flojo, aunque no es recomendable que el tejido les quede tan flojo, ¿sí? En la técnica Guayú, pues van a usar la número 0. Pero yo normalmente me gusta que quede así, o sea, que quede durito el tejido. Entonces implemento o uso la número 1. Pero el macramé también se puede hacer con la número 0. He visto que también lo tejen con la número 0. Muy importante que no se les vean los hilos por dentro, miren. Que los cambios de color sean limpios, no se vean los hilos por dentro. Por eso es muy importante ir cruzando el hilo, ¿sí? Este hilo se va cruzando, pero yo lo hago desde arriba. Yo lo hago desde acá. A mí no me gusta cruzar el hilo desde abajo porque pues siento que si me queda, se me ven esos espacios o los hilos. Yo prefiero hacer el cruce desde arriba, listo, desde acá. ¿A qué me refiero con cruce? A lo siguiente, miren. Por ejemplo, voy a hacer mis 10 puntaditas en, como dice el patrón, en terracota. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, cuando yo hago referencia a un cruce, entonces, miren, me toca hacer entonces las 6 puntaditas en negro, llevo el negro para atrás. Si ven, el cruce yo lo hago aquí. Si ven, ahí ya me quedó cruzadito con el terracota y cierro. ¿Para qué hago este cruce así? Para que los hilos me queden, o sea, el cambio de color quede limpio, ¿sí? Miren cómo queda limpio el cambio de color. Casi que imperceptible el cambio de color, entonces por eso me gusta hacerlo desde arriba. Pero he visto otras tantas personas que lo hacen desde abajo, listo, entonces también es válido, pero bueno, ya yo me acostumbré a esta técnica, ¿cierto? Es un tema de costumbre. Entonces aquí son 6 puntaditas para empezar a abrir el romo. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 puntos. 4, 5, ok. ¿Dónde puedes encontrar la base? Ok. Permítame, yo le escribo a esta personita, María González, por cierto. eh, Permítame, yo les escribo. Le escribo a ella. Ok, vamos a ver si me permite traductor. Sí, aquí está. Listo. Ok, seguimos entonces. 6 punticos en color negro. Luego hacemos los 10 punticos en color terracota, que es la separación, ¿sí? Entonces hacemos 10 en... Aquí tenemos que jalar un poquito el... Exacto, para que la base el cuerpo no se me abra. Ok. Entonces miren, 6 punticos en negro, luego 10 puntadas en color terracota. Entonces 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces nuevamente 6 puntaditas en mostaza. Miren que para el cambio de color yo cruzo. Miren, llevo el mostaza para atrás, ¿sí ven? Lo cruzo con el terracota, ¿sí ven? Y realizo entonces mis 6 puntaditas. Recuerden que todo el bolso se teje en punto bajo o medio punto como le dicen algunas personas. Gracias Gloria Garzón por asistir. Bienvenida por cierto, gracias. Hacemos 6 puntaditas en mostaza. Me disculpo con ustedes, ya lleva una semana entera, 8 días sin hacer transmisión, listo, sin reportarme. Pero bueno, nuevamente estoy acá con ustedes. He tenido otras cosas que hacer. Entonces, no he tenido tiempo de hacer. He estado enfocado en un bolso. Les voy a mostrar el bolso que tengo, que debo entregar. Miren, este es el bolso que hice todos estos días. No sé si lo logren ver bien ahí. Espero que sí se aprecie muy bien. Y este es el bolso que hicimos durante todos estos días. Por eso he estado tan ausente, miren. Con su llavero, las puntadas perfectas, miren. Las borlas, la gasa que me encantó, miren la gasa tan linda que le hice. Entonces todos estos días he estado trabajando en este proyecto, ¿vale? Porque es un pedido junto con este. Este también me lo pidieron, este bolsito me lo pidieron, entonces también lo estoy desarrollando para poderlo entregar. La casa tan linda, con diseño, el diseño. Gracias María Hurtado, bendiciones. Esta no la he explicado, listo. Quizás en un futuro lo haga el diseño, lo explique. Todo el paso a paso, mi llavero, miren, este es el llavero que yo siempre le pongo a mis mochilas, a mis bolsos. Diferente, ¿qué tal? Vamos a dar un me gusta a la transmisión. Entonces, en un futuro, si Dios quiere, no muy lejano, miren, le hice una decoración de moras también. La base. Listo, entonces todos estos días he estado ocupado desarrollando este trabajo, este tejido, esta mochila. Ya está lista para entregar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por todo. Vamos a seguir desarrollando el trabajo del día de hoy, que es este. Ya saben que el diseño, este diseño está disponible en la pestaña de comunidad, ¿cierto? El patrón. Entonces, miren, 6 puntaditas en mostaza. 2, 4, 5 y 6, ¿cierto? Para hacer cambio de color, entonces agarramos el nuevo color, en mi caso el terracota. Llevo el terracota para atrás y desarrollo mis 10 puntaditas, que son estas mismas. De separación entre figurita y figurita hay 10 en esta vuelta. Entonces hago, miren, 1, 2. Ahí me disculpan por la música de fondo. ¿Están oyendo la música de fondo? ¿Me confirman, por favor? Listo, entonces seguimos con los 10 punticos en terracota. 2. Aquí llevo 2. Son 10, recuerden. 2, 3, 4. Recuerden, punto bajo, listo. Tomando la pestañita trasera de cada punto. Les voy a mostrar. Esta es la pestañita trasera, mira esta. Solamente estamos agarrando la pestañita trasera de cada punto, listo. Esta, luego esta. Si ven, solamente la pestañita trasera de cada punto. En la técnica Guayú se trabaja de esta manera. ¿Para qué? Para que las figuritas normalmente queden derechitas, ¿cierto? Como recomendación. Claro que ustedes pueden tejer con el punto completo, pero pues sí se va a ver una diferencia, ¿listo? Aparte creo que se ve más bonito con este punto así. Se aprecia mejor el diseño. Te recuerden, aquí son 10, 6, 7, 8, 9
y 10. Jalo un poquito para que no se me abra tanto el bolso. Aquí están mis 10 puntaditas. Recuerden, empezamos a abrir el rombo negro. Cambio de color a negro. Cierro el puntico con negro y hago mis 6 puntaditas en negro. 1. Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4, ¿cierto? 4, 5. Si ven, ahí se empieza a abrir el rombo. Ven, lo están viendo, miren. Entonces aquí va a ser un rombo negro, aquí un mostaza, aquí un rombo negro, aquí un mostaza. Entonces eso era lo que les decía de ir intercalando la figura, el color, ¿cierto? Para formar los rombos de la parte de arriba. Entonces miren, hice los 6 punticos en negro, evidentemente ahí están listos. Cambio nuevamente de color con el terracota. Entonces aquí desarrollo mis 10 punticos en terracota. 1, 2, 3, 4. Vamos dando rotación al tejido porque mientras vamos tejiendo, obviamente vamos dando rotación a la figurita, al bolso. Aquí llevo 4 punticos en terracota. Listo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10 punticos en terracota. Entonces cambiamos de color, miren, llevo el mostaza para atrás, lo agarro la hebrita. Solamente estamos trabajando con una sola hebra de macramé, listo. Entonces cierro con el mostaza y hago mis 6 punticos como me indica el patrón o observando ya las figuritas que tenemos hechas, miren. Son 6 punticos en mostaza. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y nuevamente hacemos cambio de color a terracota. Entonces todo lo que hemos venido desarrollando se repite. Miren que es exactamente lo mismo y repitiendo. Aquí acomodamos un poquito el tejido que no se nos vaya a abrir tampoco mucho el trabajo. Estamos en la vuelta ya número 11. Perdón, en la vuelta número 10 del diseño. Recuerden, vuelta número 10 del diseño. Miren cómo debe quedar la parte interna. Miren el cambio de color tan limpio. Perdón, ay, me dio un hipo. Ok, seguimos. Seguimos con esta hermosa mochila. Me encanta cómo está quedando. Voy a ver si le hago una gasa bien bella. Mejor dicho, quiero que este bolso sobresalga mucho. Entonces lo voy a hacer bien bonito, van a ver. Amo mi trabajo. Realmente es una cosa de locos esto, el tejido guayú. Las figuritas tan lindas que uno puede lograr en el tejido, ¿cierto? 2, 3, son 10, recuerden. 4, 7, 8, 9 y 10. Entonces, o igual, miren. Abrimos el rombo con 6 puntos negros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente cerramos con jalemos un poquito este para que no se me abra tanto el tejido. Miren cómo deben quedar las paredes, bien bonitas, bien parejas, pulidito. Entonces aquí me falta el puntico, no. 6. Nuevamente cambio de color a terracota, 10 puntaditas con este color. Recuerden que este es el hilo guajiro, el famoso hilo guajiro o hilo macramé, ¿cierto?
una sola hebra, miren, porque es bastante gruesito. Entonces lo utilizamos en una sola hebra. 1, 2, 3, 4, 5. Y miren que mientras voy tejiendo voy arrastrando estos hilitos para ir llevándolos y ir formando las figuritas, ¿vale? Por eso es muy importante ir arrastrando el hilo, no dejarlo por fuera en ningún momento para ir formando el diseño. Aquí llevamos 3, 4, 5 puntos en color terracota. De 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto amigos? Miren, 10, cambio de color y hago 6 puntaditas en mostaza. Vamos a ir jalando un poquito esto, exacto, para que no se me abra tanto el bolso. Las paredes se tienen que mantener de esta manera, bien cerradito. Entonces miren cómo me va quedando. Entonces aquí hacemos las 6 puntaditas en mostaza. 2, 4 y 6. En punto bajo. Recuerden que todo el tejido, desde la primer vueltica del plato, miren que todo está hecho en punto bajo. Todo se ha venido desarrollando de la misma manera. Vale. 192 puntos tiene esta mochila, recuerden. 6 diseños, 192 puntos. Un solo diseño vale 32, ¿vale? 4 colores, perdón, 3 colores. Mostaza, negro y terracota. Cabe aclarar que las mochilas se pueden elaborar en muchos más colores e incluso hacerla unicolor. Pero bueno, la gracia de las mochilas son los diseños. Estos diseños lo hacen ver más atractivo, más bonito. Pienso pues yo a mi parecer, desde mi percepción personal, ¿sí? Desde mi percepción quiero decir, no, tiene más, son más llamativas las mochilas con diseño. Entonces llevo 4 puntos, 5, 6 punticos en mostaza, listo. Y nuevamente cambio de color, llevo el terracota para atrás. Y cierro con el terracota ese puntito. Y hago las 10 puntaditas de separación. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me disculpan por la música de fondo, si de pronto hay algún inconveniente con la música de fondo. Gloria Garzón, gracias por estar aquí. Vamos a darle un me gusta a la transmisión. 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Nuevamente cambio de color para empezar a abrir el rombo con 6 puntos en negro. Cierro este puntito con negro. Hola Claudia Martínez, bendiciones, ¿cómo amanece? Gracias por asistir a mi transmisión, a mi canal de YouTube. Si aún estás suscrita, te invito a que te suscribas. Estamos desarrollando este hermoso bolso con la técnica Guayú. María de Gracias, bom dia, tudo bem, moça? Como você fica hoje? Hoje? Como você fica hoje? 4, 5. Você está na igreja? 2, 4, 6. Entonces 6 en negro, 10 en terracota, 4, miren, 4. André, bendiciones, bienvenida, benvinda. Bom dia, tudo bem? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo va quedando de bonito. Y vamos desarrollando la figurita.
2, 4, 6, 8 y 10 puntaditas en, voy a jalar un poquito el mostaza y por supuesto el negro, un poquito nomás, sin exagerar obviamente. Entonces aquí son 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente cambio de color, hago 6 puntaditas en mostaza para ir abriendo el rombo esta figurita. La vamos a desarrollar así, en cada uno de los, encima de los rombos, como pueden observar ustedes ahí. Así nos va quedando la mochila. Espero les esté gustando muchísimo la clase del día de hoy. ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo van? Listo, aquí sigo con ustedes, amigas bellas de mi corazón. Espero estén todas muy bien. Ok, miren, entonces hacemos, miren. 10 punticos en terracota, recuerden. Buenos días, Claudia Andrea Quinayas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Buenos días, bendiciones. Espero te encuentres supremamente excelente, muy bien, con toda la actitud para tejer estas hermosas mochilas o bueno, para tejer. Si de pronto no les gustan las mochilas, bueno, pueden hacer amigurumis, pueden hacer prendas, pero a mí me gustan mucho las mochilas, ¿sí? Estoy desarrollando esta mochilita porque, bueno, es un pedido, ¿sí? Y aparte porque me gusta, miren cómo va quedando de bonito, entonces 10 punticos, miren cómo se va formando otra figurita ahí en el centro también. Entonces van 3, 4 punticos, 5 y 6 puntaditas en color mostaza, ¿sí ven? Cambio de color nuevamente mm, al terracota y hago, miren, desarrollos, 10 puntaditas, 1 en este color. Gracias a las 23 personas que están en la transmisión. Por favor, compartan. Si pueden y si quieren, pueden dejar un me gusta en la transmisión, en el directo. 2, 3. Para que más personas descubran mi canal. 4. Y más personas quieran hacer estos hermosos trabajos manuales. Estas artesanías colombianas. Esta auténtica artesanía colombiana. Entonces, miren cómo va quedando de bonito. De hermoso. Tengo ganas de hacerle un llavero, tengo ganas de hacerle una gasa con diseño. Les voy a enseñar a hacer la gasa con figura, listo, pero tejida, ¿sí? Les voy a enseñar a hacer la gasa tejida. Estamos tejiendo con hilo macramé, recuerden, hilo macramé. Sí, señora, es hilo macramé. No sé, realmente si me preguntan por el calibre, no lo sé, pero miren que es un calibre ni muy grueso ni muy delgado. Miren, es un calibre, yo diría, me atrevo a decir que 1.5 milímetros o 2 de grosor, miren. Solamente estoy trabajando con estos 3 colores, no más. Y en una sola hebra, ¿sí ven?
El macramé se trabaja en una sola hebra, recuerden. Entonces aquí realizo 3, 4, 5, 6. Recuerden que son 10 puntaditas. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto, amigos? Miren, 10 puntaditas en color terracota. Empezamos a ampliar o abrir el rombo con 6 puntaditas en negro. Entonces cierro y realizo mis 6 puntaditas en color negro. Y prácticamente ya se podría decir que vamos finalizando la vuelta número 10, perdón, vuelta número 10 de diseño. Cuatro, 5 y 6, ¿cierto, amigos? Miren, entonces hacemos cambio de color, cerramos con el terracota. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. 6 puntos en negro. Lucy Nieto, bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo amanece, Lucy Nieto? Hago mis 10 puntaditas. Aquí tengo que jalar un poquito el mostaza. Ok, para que la base, no se, el cuerpo no se me vaya a abrir mucho. No quiero que se me abra más de la cuenta. Porque no es una mochila playera, es un bolso normal. Entonces hacemos, eso me alegra muchísimo. Gracias por acompañarme, Lucy Nieto. Y espero estés tejiendo también. 2, 3. El arte del tejido es muy bonito realmente. Hay mucha variedad de proyectos, ¿sí? Se acerca la Navidad, se acerca Halloween, se acerca el Día del Amor y la Amistad. Podemos hacer proyectos dependiendo de la fecha, ¿cierto? Entonces aquí son estos puntitos. Pero recuerden que aquí ya no voy a hacer 2, 4, 6, 8. Voy a hacer solamente 8. ¿Por qué? Porque voy a hacer, miren, aquí se empieza a ampliar nuevamente el rombo. Entonces aquí no me da para 10, sino para 8, ¿cierto? Normalmente todas las separaciones eran de 10, pero como llegamos a la parte del desnivel, entonces aquí solamente voy a hacer 8. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar a desarrollar la siguiente vuelta. En mi caso, que son 2, 4, 6, 8, son 10 puntaditas en color mostaza, ¿cierto? Entonces aquí miren, hago mis 10 puntaditas en color mostaza. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Lucy Nieto. Espero si les esté gustando mis proyectos. Ya saben que me pueden seguir en Facebook como Tejeguay con Andrés Rodas. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de color entonces al terracota, miren. Y desarrollo mis puntadas. Creo que son 6, ¿cierto? Entonces ahora son 6, miren. 1. Mejor dicho, les voy a mostrar el patrón porque no quiero que digan que es que me estoy inventando la figurita, no. Me estoy basando en un patrón ya preestablecido o realizado, listo, preparado. Me estoy basando en este patrón, miren. Entonces estamos en la vuelta número 11, ¿vale? Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, miren. Vuelta número 11, entonces son 2, 4, 6, 8, 10 en mostaza, 6 en terracota y 10 en negro. Y finalizamos con 6 en terracota. ¿Por qué digo 6? Porque recuerden que cada cuadrito, cada figurita, cada color que ustedes observen en este diseño va a valer por 2 puntadas. Listo, lo que ustedes observan dentro de este diseño y dentro de este proyecto vale por 2 puntadas. Listo. Vuelta 11, recuerden. Se lee de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Repito, para quienes trabajamos con la mano derecha, leemos de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Y para quienes tejen con la mano izquierda, leen de izquierda a derecha
y de abajo hacia arriba. Bueno, ahí sí es igual para ambas manos, de abajo hacia arriba. Y recuerden que cada cuadrito vale por 2 puntadas. Lo recuerdo porque ustedes saben que sé que hay muchas personas nuevas por aquí que apenas se acaban de conectar. Buenos días, Igualguana, ¿cómo está? Gracias por estar ahí, Igualguana. El patrón está disponible en la pestaña de comunidad de mi canal. Repito, el patrón está disponible en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube. Teje Guay con Andrés Rodas, así. Miren el patrón, aquí está, listo. ¿Ven? Ahí está el patrón disponible para quien quiera descargarlo o realizarlo. Le puede tomar una captura de pantalla. ¿Ven? Toman una captura de pantalla y lo guardan en su dispositivo. Ahí está el patrón disponible. Entonces, en la vuelta número 11 ya saben pues cómo leemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que son 2, 4, 6, 8, 10 en mostaza y 6 en terracota. 10 en mostaza, 10 en mostaza, ahí están los 10 punticos en mostaza, me disculpan por la música de fondo, ustedes saben que vivimos en Colombia y en Colombia pues la gente es muy alegre, listo, 2, 4, 6, 8, 10 punticos en mostaza, 6 punticos en terracota después, empiezo a desarrollar el diseño, entonces empiezo 1, 2, listo, o lo guardo, 3, 4, 5, 6, ¿cierto amigos? Miren, 6 punticos en terracota, nuevamente 10 puntaditas en negro para ir abriendo los rombos cada vez más y más. Se va abriendo el rombo. Miren, ya se va viendo más la figurita del rombo. Entonces miren, 1. Recuerden, son 10 puntaditas en negro. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 puntaditas como dijimos. Y luego 6 puntaditas en terracota. Miren, 10 en negro, 6 en terracota. Y así vamos desarrollando nuestra figurita hasta finalizar, listo. Entonces recuerden, son 16 vueltas de diseño. Y después vamos a finalizar nuevamente con una franja que mida 11 vueltas. Como empezamos con 11, el diseño de 16 y luego terminamos con una franja de unicolor, en mi caso terracota, listo, como para que este diseño quede enmarcado así sobre esa franja, ¿cierto? O esa banda. Es una banda de, miren, entonces, repito, 192 puntos tiene esta mochila, 19 centímetros de base, de plato, 3 colores, aguja de crochet número 1, marca Macusa para el hilo macramé. Este es un hilo macramé, ¿sí? 6 diseños, un solo diseño vale 32 puntos. Si quieren, van anotando esos datos que les estoy dando. Si gustan, pues, pueden ir anotando esos datos, muy importantes para que ustedes puedan desarrollar también su mochila. La explicación de la base del fondo de esta mochila está en la pestaña de en vivo de mi canal. ¿Listo? Hilo macramé, aguja número 1, marca Macusa, hilo macramé Macusa también, Miratex, perdón. Este es un hilo macramé Miratex. ¿Qué más les iba a decir yo? Ok, una vez que ustedes tengan los 192 puntos, van a empezar a desarrollar 11 vueltas en unicolor, como los pueden observar ustedes aquí. Luego, desarrollan la banda o la franja de 16 vueltas, que es el diseño que el patrón ya está disponible en la pestaña de comunidad, repito. Y a lo último, después de desarrollar el diseño, las 16 hileras o filas o vueltas, vamos a desarrollar nuevamente una franja de 11 vueltas en unicolor, listo. Pero dentro de esas 11 vueltas vamos a hacer los ojales, listo. Yo más adelante vengo entonces con ustedes para mostrarles cómo vamos a desarrollar. Yo voy a terminar esta vueltica, obviamente, pero en otra transmisión les voy a explicar cómo hacer los ojales para quien no sepa hacerlos, cómo hacer el cálculo, para que los ojales me queden bien distribuidos alrededor de la mochila. Por lo general yo hago 8 ojales
Por lo general yo hago 8 ojales a mis mochilas para que el cierre arriba quede cuadradito, listo. Esto lo he venido explicando muchas veces en otros videos, el tema de los ojales, que a mí me gusta hacer 8. No es porque me guste porque sí, no, porque realmente queda muy bonito el cierre arriba en la mochila, ¿sí? Entonces miren, aquí hicimos los 10 punticos en negro, cambio de color a terracota, perdón, desarrollo mis 6 puntadas, en este color llevo 1, como pueden observar ustedes ahí, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambio de color, llevamos el mostaza para atrás y hago mis o desarrollo mis 10 puntadas en este color, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntaditas en el color mostaza. Hago cambio de color, entonces son 6 punticos de separación con este color. Este es un terracota, miren qué bonito va quedando el bolso, el diseño. Bien desarrolladito mi bolso. Gracias, Luceni. Aguirre Luna, bendiciones. ¿Cómo amanece? Blanca Vera. Claro que sí, todos los videos disponibles en la pestaña de en vivo, ¿sí? Desde la base, los materiales, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, empezamos con una base. Esta la empecé con ¿cuántos? Con 10 puntos, sí, un anillo mágico de 10 puntos y fui desarrollando, miren que todo es punto bajo y fui colocando un diseño. Gracias, Luceni, por estar ahí. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo si lo desean. Entonces aquí hacemos 2 punticos, hacemos, de hecho son 3, 4, 5 y 6 punticos en terracota. Voy a jalar un poquito el negro para que esto se me acomode más, no se me abra tanto el bolso. La idea es que el bolso se mantenga bien parejito, no se me abra ni se me cierre mucho. Entonces 2, 4, 5 y 6. Cambio de color al negro. Gracias, Blanca Vera, bendiciones. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Hacemos 10 punticos en color negro para empezar a abrir el rombo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto, amigos? Miren, entonces cambio de color nuevamente. Dejamos este último puntico, como pueden observar, sin terminar, porque necesitamos hacer cambio de color. Debo hacer cambio de color, por lo tanto, debo cerrar con el terracota. Llevo el terracota para atrás, lo termino. Hago mis 6 puntaditas con este terracota. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente otro cambio de color, ahora con el color mostaza. Yo el mostaza para atrás. Y hago mis 10 puntaditas con este color precisamente. 1, 2. Miren que ya se van viendo los rombos cada vez más, se van formando los rombos acá arriba. Entonces llevo 2, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, 9 puntos y 10 punticos en mostaza, ¿sí ven? Cambio de color nuevamente al terracota. Y hacemos los 6 punticos de separación. Entonces 1,
2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto, amigos? Cambio de color nuevamente al negro. Y realizo mis 10 puntaditas en color negro. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4. Entonces es simplemente repetir, listo. Es simplemente repetir hasta el final. Miren, todo esto que hemos venido realizando o desarrollando en esta vuelta número 11. Vamos a repetirlo hasta finalizar. 3 colores, recuerden, hilo macramé o hilo guajiro. Una sola hebra, recuerden, 3 colores, aguja de crochet número 1. No ponemos cordón. Miren, evidentemente no estamos arrastrando cordón, simplemente 3 colores, 3 hebritas por color. Una hebra por color, perdón. 3 colores en total. Listo, chicos, aquí estoy nuevamente con ustedes. Recuerden, 10 puntaditas en negro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 punticos en negro. Que hacemos o realizamos cambio de color. Miren, lo que yo les insisto es que los hilos no se deben ver, aunque sea por el revés. Miren cómo debe quedar el cambio de color de limpio. Muy importante que esto quede bien bonito, bien desarrolladito, ¿vale? Ok, aquí hacemos los 10 punticos en negro, ya los hice. Cambiamos de color al terracota. Permítame, por favor, yo miro. Mami, aló, mami, está paseando, se fue con las de, no sé, se fue con un grupo de viejitas en un bus. Eso, se está yendo todos los días. Sí. Ahorita viene y verás, o sea, no sé. Creo que es en el centro. En el centro. Ahora, ella, mira, viene por ellas aquí en un bus. ¿Sí? ¿En el café? Ah, ok. Ah, bueno, mami, hágale pues. Bueno, chao, mami. Bueno, chicos, aquí sigo con ustedes. Me disculpo con ustedes, pero llegó visita, pero pues no, no puedo atenderlos ahora. Estoy en una clase muy importante. Entonces, bueno, me disculpo con ustedes, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Miren, amigos, 10 punticos en negro.
Nuevamente 6 punticos de separación con el terracota. 1, 2, 3. Ahí me disculpan por la música de fondo, por favor. No tengo los derechos de autor. 3, 4, 5, 6 puntaditas en color terracota. Como pueden observar ustedes, estamos trabajando con hilo macramé. Nuestro hermoso bolso. Ahora, después de realizar o desarrollar las 6 puntaditas de separación, que son 6, vamos a empezar a abrir el rombo. Listo. Entonces, tejemos 10 puntaditas en total con el mostaza. Vale. Vamos mirando que no nos estemos equivocando de pronto con una figurita. Que todo esté bien desarrolladito, que no se vea de pronto un error de un puntico. Porque me ha pasado que me pongo a tejer y a veces me tejo un punto de más, ¿sí? Entonces, lo importante es que no quede, bueno, ahí vamos. Miren la base tan bonita. Ya saben que la explicación de la base está en mi canal también, en la pestaña de en vivo de Tejeguay con Andrés Rodas. Ya saben, pues me pueden seguir en todas las redes sociales, de igual manera TikTok, Facebook e Instagram. Hacemos 10 punticos de separación con el mostaza. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 punticos en este color. Perfecto. Vamos a jalar un poquito el negro para que no se me abra tanto el tejido. Ay, Dios mío. Miren, 10 punticos entonces en mostaza. No sé por qué me estaré ahogando cuando estornudo, ¿ah? Siento como ahogarme. Entonces 10, 6 punticos de separación en mi color terracota. 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto, amigos? Miren qué bonito va quedando. Y nuevamente vamos a ir abriendo. Andrés, ¿cuántos gramos se lleva cada color para este diseño y cuántos puntos tiene este diseño? Este diseño tiene 192 puntos. Yo he comprado, ¿cuántos? 200 gramos por color. 200 gramos por color, ¿sí? Por si las moscas, pero no creo que se lleve tanto, ¿no? Con que compren de a 150 gramos por color, por ejemplo, la base 150, creo que la base debe ser más, de hecho. Deben ser 200 gramos porque miren que la base, que en mi caso es terracota, se consume más. En cambio, estos colorcitos, lo que es el mostaza y el negro, no se consume mucho. Pero miren que hemos venido desarrollando todos los colores desde la base, ¿cierto? Entonces, ya saben que es hilo macramé, no es hilo crochet. En esta oportunidad o para este bolso no estoy utilizando el hilo crochet, como normalmente lo he venido haciendo a lo largo de estos 2 añitos que llevamos en el canal. No había explicado o no había tenido la oportunidad de hacer una clase con el hilo macramé, pero bueno, esta es la clase perfecta porque les estoy mostrando que con el macramé obviamente también queda muy bonito el bolso. Aquí hacemos los 10 punticos en negro. Llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, miren una cosita. El rombo se va abriendo 2 punticos a ambos lados. Por eso, miren, a este lado se abre 2, a este lado también se abre 2. Luego en la siguiente vuelta se abre 2 acá y 2 acá, ¿cierto? Muy importante que tengan esto en cuenta, que siempre se abren 2 puntos a ambos lados, ¿sí? Luego ya hicimos estos 10 punticos. Desarrollo entonces mis 6 puntaditas en color terracota. Mis 6 puntos en color terracota empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 10 puntaditas en color mostaza.
Listo, entonces vamos a desarrollar las 10 puntaditas en color terracota. En mostaza llevo dos. Miren, como lo que les decía, se debe abrir dos puntos a ambos lados. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último punto lo dejamos así abiertico, no lo terminamos con el mismo color. Agarro el terracota, la hebrita de terracota, aquí está, mírenlo. Y cerramos el puntico con ese color. Ahí está. Vamos jalando un poquito el negro para que esta figurita no se me vaya abriendo tanto. Ok. El bolso. Y vamos dando rotación, ¿cierto? Mientras vamos tejiendo, vamos dando rotación a la mochila. Ok, hacemos los 6 punticos en terracota y es lo mismo hasta finalizar, listo. Ustedes saben que a mí me gusta repetir mucho, pero bueno, creo que así me hago entender más. 3, 4, 5 y 6 punticos y nuevamente 10 punticos en negro. Ok, 10 punticos en negro. 1, 2, 3. Obviamente voy revisando que no se me vean los hilos, que vaya quedando bonito. Vamos a planchar un poquito el bolso a las paredes. Así ustedes simplemente ubican el tejido en la mesa y van dando un masaje así. Es un tip que les brindo para que ustedes lo apliquen, listo, para que las paredes queden más bonitas, más puliditas, ¿sí? A mí me ha funcionado. Miren cómo se ve bonito cuando hacemos así. ¿Sí ven cómo queda bonito? Miren, bien bonito. Ok, aquí vamos desarrollando. Ya vamos a finalizar esta vueltica. Me queda solamente esta franjita, miren, esta sección, para finalizar la vuelta número 11. Entonces aquí son 10, recuerden, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 puntaditas nuevamente. 6 puntaditas en color terracota. 1, 2, 3. Vamos a jalar un poquito el mostaza. Ok, ahí está. 3, 4, 5, 6, 7. De hecho son 6 nomás, 6. Recuerden, 6, 10 en mostaza. Listo, 10 en mostaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio nuevamente jalamos un poquito el negro, cambio al terracota. Cierro el puntico con este color. Realizo o desarrollo mis 6 puntaditas en terracota. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, miren que ya vamos llegando al final. Prácticamente hacemos nuestras puntaditas, nuestras 10 puntaditas en negro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, chicos, miren, hemos llegado al final entonces de esta vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la vuelta número 12 del diseño, ¿sí? Vuelta número 12 del diseño. Entonces, voy a mostrar la figura. Entonces, ustedes cuentan, miren, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, empezamos a poner estos punticos aquí en el centro del rombo, como hicimos abajo, miren. Empezamos a desarrollar, miren, es precisamente esta línea que estoy tocando, esta, ¿sí? Que son 6 puntos en mostaza, 2 puntos negros, 6 puntos en mostaza, listo. Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollar esa vueltica para que ustedes logren apreciar. Miren, entonces vamos a empezar la vuelta número 12, como les acabo de indicar. Aquí es donde justo tenemos que empezar a abrir con 6 puntos en color, ¿cómo se dice? En color mostaza. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces, justo como hicimos acá abajo, miren, 6 en mostaza, ahora realizamos 2 negras y luego 6 mostazas. Entonces, 2 negras, 2 puntaditas en color negro. Cerramos ese puntico para desarrollar 2 puntaditas con ese color precisamente. 1, 2 en negro. Nuevamente 6 en mostaza. Hacemos, miren, 1, 2. Si logran apreciar, miren, ya se va abriendo la figurita. 2. Entonces toda la vuelta es exactamente la misma. Donde está el mostaza, abrimos hacemos los 2 punticos en negro, los 2 puntos centrales en negro, y donde está el negro, realizamos 2 puntos centrales con mostaza. Y es todo lo que debemos ir haciendo. Y vamos separando con 2 punticos en terracota, ¿cierto? Entonces aquí hicimos, miren, 6 mostaza, 2 negros, 6 mostaza. Cerramos entonces el punto con, el último puntico lo cerramos con el terracota, ¿sí? Y realizamos entonces nuestras 2 puntaditas en terracota. Luego, ahora es donde empezamos nuevamente con 6 puntaditas negras, 2 mostaza y 6 negras. Listo. Así nos va quedando desarrolladito el bolso. Y a poquito vamos subiendo, ya las paredes están más altas, pero igual nos falta todavía mucho camino que recorrer. Entonces, estamos un poco crudos del trabajo, o yo estoy muy crudo de la finalización, pero bueno. Ahí hacemos los 6 punticos en negro. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, donde les decía, en el centro vamos a tejer con mostaza, 2 puntaditas con mostaza, 1 y 2, ¿cierto? Nuevamente 6 puntaditas en negro. Listo, entonces, esto mismo que acabo de hacer, 1, 2, 3, 4, 5 y miren, esto que acabo de hacer lo vamos a repetir en todas las figuritas hasta finalizar, hasta culminar, ¿vale? Entonces aquí hacemos 5, 6. Nuevamente cierro con el terracota, hago 2 puntaditas en terracota, 1 y 2. Nuevamente 6 puntaditas en mostaza. Gracias, Amparo, bienvenida. Bienvenida, Jania Carrillo. Hacemos así las 6 puntaditas en color. Mostaza, 1, 2, 3, 4,
5. Y desarrollamos la sexta puntada. Luego en mostaza, luego 2 en negro. ¿Sí? 2 en negro. Luego nuevamente las 6 puntaditas en mostaza. Dos en negro. Recuerden que todas esas transmisiones quedan disponibles para quien se haya perdido de algún detalle, lo puedan observar. Y recuerden que el patrón también está disponible, ya está puestico ahí en la pestaña de comunidad de mi canal, listo. Para que le puedan tomar una captura de pantalla, lo puedan guardar y lo puedan tejer también, si desean, ¿cierto? Miren, entonces hicimos los 6 punticos, miren, 6 mostaza, 2 negros, 6 mostaza, separaditos con 2 punticos de rombo, en terracota. Entonces aquí separo nuevamente con 2 puntos en terracota, 1 y 2. Nuevamente cierro con el negro y hacemos nuestras puntadas, nuestras 6 puntadas en negro. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a jalar un poquito el mostaza para que se me cierre más. No se me abra tanto el tejido. Bueno amigos, entonces espero les haya gustado muchísimo la clase el día de hoy. Recuerden que el patrón está disponible. Lo repito una y otra vez para que no vayan a decir que no lo he dejado. Si esta vez sí lo voy a dejar. Ya está disponible, miren, en mi canal. En la pestaña de comunidad. Muy importante, pestaña de comunidad. Ustedes van desplazando y ahí van a encontrar el patrón. Miren el patrón ahí. Estamos hablando de este mismo, miren, el patrón está disponible, miren, para que ustedes también lo puedan desarrollar. Listo, recuerde que son 3 colores, pero pues ustedes pueden agregar más. Ya es cuestión o decisión de cada uno de ustedes adaptar este motivo a los colores que ustedes vayan a emplear. Listo. El patrón está disponible en la pestaña de comunidad. Comunidad. Esta vez sí lo he dejado, miren. En la pestaña de en vivo van a encontrar, miren que yo ya había desarrollado varias clases ya. Hemos venido trabajándolo de a poquito. Entonces aquí hay varias clases disponibles, ¿vale? Para que ustedes las observen con detenimiento. Y estamos en esta clase, ya vamos a culminar el día de hoy acá. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad aquí mismo en mi canal Tejeguay con Andrés Rodas. Bendiciones, miren. Vamos en la vuelta número 12, recuerden. Ya saben, pues me pueden seguir en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Vale, muchísimas gracias, bendiciones. Nos estamos viendo entonces en una próxima clase para desarrollar. Nos vamos a ver, ojo, nos vamos a ver ya mucho más avanzaditos para empezar a hacer los ojales, ¿sí? Yo les voy a enseñar a hacer los ojales. Ustedes sigan desarrollando su tejido, su modelo, su mochila. Entonces nos vemos más adelante, ¿vale? Bendiciones, cuídense mucho, Dios los bendiga y descansen. Gracias por todo el apoyo. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones.